de la mañana con 18 minutos. ¿Puedo pedir una canción? ¿Sí? Esa canción de, creo que era el símbolo que decía que sí, que no, que nunca te decides. Porque yo creo que esa es la canción que Bien. está definiendo la historia de Katy Barriga. Oye. Que sí, que no, Sí. más bien de la justicia, que la deja, que la saca, Oye, que la... que hay Oye. un poquitito más de uniformidad. Yo Qué encuentro cosa que más ya rara. se fueron al chancho. Rafa Venegas tiene antecedentes de lo que sucedió ayer en esta audiencia que deja nuevamente a Katy Barriga en una condición distinta a la que tenía. Digo nuevamente porque vuelve a su casa a estar con su familia y deja la prisión donde estaba, en esa prisión preventiva. Rafa Venegas, buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo estás Mari? ¿Cómo Hola, están? Buenos días a Rafita. todos. Y atención porque además, ¿cómo estás Mari? Oye, es muy importante lo que vamos a marcar, porque además del nombre Katy Barriga, yo quiero que ustedes en la casa tengan presente este segundo nombre. María Inés Lausen, la jueza. Es la jueza que por segunda vez hace que Katy Barriga vuelva a su casa, que esté en arresto domiciliario total, que salga de la cárcel, pese a que en la jornada de ayer la audiencia tuvo varios matices. Logramos entrar a algunos periodistas y pudimos observar situaciones que les vamos a ir contando durante la mañana, porque ella, la jueza, así le vamos a denominar con mucha claridad, primero prohibió que Katy Barriga pudiera estar sin esposas, que pudiera estar sin el chaleco amarillo de los imputados. Dijo no, tiene que quedarse con las esposas, tiene que quedarse con el chaleco amarillo. Luego también le dijo a el fiscal que estuvo representando a la Fiscalía Oriente durante la jornada de ayer, le dijo espéreme, remítase a lo que estamos viendo ahora, a las medidas cautelares y no a lo que va a venir posteriormente, que es el 15 de abril, donde, recordemos, Katy Barriga va a ser reformalizada y podría nuevamente ingresar a la prisión preventiva según espera la Fiscalía. Entonces, ese que sí, que no, que nunca te decías realmente cuando uno empieza a mirar a los elementos, a las personas que están ahí, uno empieza a mirar, a ver, espérate, ¿quién dice que sí? Que sí. ¿Quién dice que Rafa. no? Que ¿Quién no. está diciendo tiene que estar en arresto domiciliario? María Inés Lausen. Ella dijo por dos veces que tenía que estar en arresto domiciliario total. Y así ya está desde ayer, pasada las 5 de la tarde aproximadamente, sale de la cárcel de San Miguel, se va hasta Peñaflor, un recinto, un lugar donde además, recordemos, estuvo 10 meses antes en arresto domiciliario. Ayer se dio cuenta de una cifra importante. Estamos hablando de 13 meses que ha estado con alguna medida cautelar desde que fue formalizada por, entre otros cargos, fraude al fisco. 10 meses ha estado en la casa. Ahí es donde hacía diferentes grabaciones, incluso estuvo publicando fotos en una plataforma para adultos. Luego ingresa a la prisión preventiva. Estuvo en total 3 meses porque entró, después salió para Navidad, ¿se acuerdan? Sí, pues. Y volvió nuevamente. Ahora vuelve a salir. Y además, Eduardo, sumándome al concepto que tú dices de esta canción del símbolo, que sí, que no, que nunca te decides, el 15 de abril va a haber una reformalización de cargos. ¿Por qué? Porque hay un testimonio clave. Hay un señor que se llama Luis Japaz, que era una suerte de coordinador muy cercano a Katy Barriga, muy cercano. Incluso formalmente no tenía un cargo, ganaba más de 4 millones de pesos, pero era un coordinador de agenda. O sea, le veía las actividades a la entonces alcaldesa de Maipú. Y él también está siendo investigado. Y dentro de esa investigación, él está también entregando información relevante a la Fiscalía. ¿Para qué? Para buscar una salida abreviada, un juicio abreviado, algo que evitase llegar al juicio oral. Y por tanto, él está colaborando dentro de esa colaboración de un testimonio clave. Y en ese testimonio a la Fiscalía, Luis Japaz dice que Katy Barriga pagaba a los cuidadores o niñeras de su hijo con fondos del municipio. Ese elemento va a ser que en el mes de abril se reformaliza Katy Barriga ahora por malversación de caudales públicos, o sea, mal uso de dineros que son del municipio y que habrían ido a parar a estas niñeras que eran contratadas por la exedil de Maipú. ¿Rafa? En total serían 4 personas. Por tanto, hay varios elementos, Mari, que ayer vieron la luz.
Sí, varias cosas decir dentro de lo que vas contando, porque esto es extenso lo que vamos a hablar de aquí, porque pasaron muchas cosas ayer con Katy Barriga, pero uno esperaría de verdad del ámbito de la justicia que no fuera tan dependiendo del criterio de quién está al frente, cuál es la medida cautelar de una persona, porque lo encuentro que de verdad, ¿cuántas veces Katy Barriga ha entrado y ya ha salido de su casa, sea prisión preventiva, sea arresto domiciliario, no sé, 4, 5, ya no llevo la cuenta, pero ahí uno dice también, y esto no es por defender a Katy Barriga, pero para cualquier persona ya el estado emocional es como que te tiran por un lado, te tiran para el otro, que hoy día sí, que hoy día no. Uno esperaría que fuera una cosa un poquito más pareja y no dependiendo de quién tuvieras al frente, creo yo, porque ahora entonces vamos a esperar unos días más y vuelve quizás a prisión preventiva. Ya se anunció que iban ellos a presentar un reclamo, y esto se cree que no se vería antes de marzo, y por lo tanto en marzo capaz que la Corte Vuelva de Apelaciones la mande de nuevo. Capaz que la manden, capaz que la manden a presión ya, de nuevo. eso por un lado. Después, lo otro que tú dices, Rafa, efectivamente, de la persona que habría trabajado con ella en una casa particular, efectivamente esto es un caso nuevo, que se está investigando, que tenemos que saber si efectivamente qué hubiera pasado ahí. Primero la justificación del abogado, entiendo que ayer decían no, lo que pasa es que trabajó primero en su casa y después la contrataron en el municipio, eso fue así, no fue así, es algo que tienen que ver, o trabajaba en las dos partes y de esa manera se pagaba, bueno, es algo que tendrán que determinar. Yo creo que hay una última cosa, porque entiendo que vamos a hablar con Japaz el día de hoy, pero justamente esta reformalización que lo planteamos el otro día, el abogado vocero de Katy Barriga nos decía que no era tan así, que nadie lo sabía, pero al parecer sí era tan así, porque todo indica que esa reformalización de los próximos días será justamente por esta situación. Por más que ellos señalen que tienen todo claro, bueno, eso lo van a tener que establecer. Si hay una reformalización es porque habrá algunos antecedentes válidos para la justicia para reformalizar a una persona. Es decir, tengo la cantidad suficiente de antecedentes como para que iniciemos una acción, y ahora ustedes me pondrán las pruebas y determinaremos si es verdad o no y el nivel de responsabilidad de Katy Barriga. Pero todo parece indicar que eso así va a ser. Tal cual, tiene fecha ya, está pedida por parte de la Fiscalía. Y fíjate, Mari, te quiero contar a ti y a todos los que nos ven, es que al comienzo se da a conocer de esta primera niñera, podríamos decir, que cuidaba a su hijo, al hijo de Katy Barriga, pero luego es contratado por el municipio como profesora de Zumba. Pero luego de eso, y según el testimonio de Luis Japaz, que es el asesor directo de Katy Barriga, no solamente fue ese caso, sino que después surgieron 3 niñeras que, una por una, habrían tenido la misma situación. Se les habría pagado con fondos municipales. Y hablamos de Lorena Santelices, Kimberly Guajardo, Andrea Fuentes, que era también quien desempeñó, al menos por un tiempo, ese trabajo de niñera, que formalmente, entendemos, no estaba acreditado de esa forma. Entonces, tenemos 4 nombres. A propósito de esta nueva imputación que le va a hacer la Fiscalía, que ya tiene fecha en el mes de abril, pero además ya se anticipa una disputa en cuanto a los argumentos y si es efectivo o no esta situación, que tiene que ver con que el abogado de Katy Barriga decía que están las transferencias que demostrarían el pago desde las cuentas corrientes de la exalcaldesa a estas trabajadoras. Sí. Sin embargo, la Fiscalía ya adelanta que hay un pago complementario, o sea que efectivamente están las transferencias, pero además se paga por el municipio, por tanto hay pagos paralelos que complementarían el sueldo de esta niñera. Eso puede ser complicado. Eso ya se anticipó ayer. Claro, es que si es así, porque claro, el abogado decía, están los vouchers, los recibos que demuestran que la plata salió de la cuenta de Katy Barriga o de la familia para pagarle a ella, pero si efectivamente hay un pago complementario, hay una comisión de delito ahí implícita. Y es interesante establecer cómo se va dando eso, porque recuerden ustedes la conversación que tuvimos el otro día con su abogado vocero, que hablábamos de esto que se ha conocido por transparencia del monto que recibía la asesora de Apellido Fuentes por el cargo de aseo y de las dependencias del municipio. Y él decía, sí, pero son en otros momentos, en otros tiempos, y por lo tanto eso no tiene nada que ver con lo que se le está imputando. Bueno, habrá que ver ahora entonces si este antecedente que de alguna manera adelanta la Fiscalía son plausibles o no, y podría leerse uno con el otro, o definitivamente ensombrece aún más el panorama judicial de Katy Barriga. Vamos a ver, es parte de lo que vamos a ir conociendo en los próximos días. Pero me quedo con esa reflexión que hacía María Luisa, en el sentido de que
si usted fuera la persona que está siendo investigada, yo creo que uno quisiera tener cierta certeza. Lo que hice yo amerita para estar con arresto domiciliario en mi casa o en prisión, pero que no me estén llevando de un lado para otro, porque también hay un tema de dignidad de las personas que tiene que ser resguardado. Pues, si uno no es una pieza, una silla que te está moviendo de un lado para otro, habría que mantener cierto criterio, cierto orden. Me parece que no le hace tan bien a la justicia. No, yo creo que le hace súper mal. Esto de mostrarse tan laxo, y que no es solamente en el caso Barriga, lo vimos también en el caso de Valdivia, donde también iba a prisión, después lo sacaban, después volvió a prisión, ¿se acuerdan? Entonces, da la sensación de que aquí depende del ánimo del juez. Y no debería ser tan así. Sobre todo que estamos hablando de una persona, de lo que se implica estar en la cárcel. La cárcel debería ser la última razón para una persona que técnicamente es inocente. La Katy Barriga, Jorge Valdivia, hasta que no haya un juicio, son personas inocentes. Entonces, el hecho de llegar a una prisión debería ser la última razón de todo el sistema. O sea, tendría que ser lo suficientemente grave como para que tengas que resguardarte en prisión. Entonces, uno pregunta, ¿funciona siempre así? ¿Funcionó así con el alcalde Jadwe? ¿Funcionó así con Katy Barriga? ¿Funcionará así con otros casos parecidos? Con Torrealba en su momento, con Valdivia, con Monsalve. Y ¿sabes lo otro? Que también la percepción de justicia para la mayoría de los chilenos, que creo que aquí también se pone en jaque, porque eso de que cuántas veces la gente ha dicho, no existe igualdad ante la ley. Aquí uno podría incluso decirlo, no, pero es que al revés, aquí le ha jugado en contra, o que te tengan bueno, o que te tengan malo, que sea una figura tan pública. Pero también pasa otra cosa, porque una persona podría estar diciendo, bueno, si aquí queda a discrecionalidad del juez, y a mí me puede tocar un juez más criterioso, otro menos criterioso, y me voy para adentro, quizás tampoco tengo la plata para pagar estos abogados y que me vuelvan, por ejemplo, a arresto domiciliario. Por ponerte un ejemplo, pero se pone en jaque, siento yo, de alguna manera, la credibilidad de la justicia. Creo que esto no le hace bien a nadie por ningún lado. Eso que tú estás diciendo, vinculémoslo con el caso Audios. ¿Se acuerdan que una de las cosas que permitió que una jueza cayera era que justamente el abogado Hermosilla le pedía a ella que integrara una sala? ¿Por qué le pide a ella que integre una sala? Porque necesitaba a alguien que votara como él quería. Y como esto queda a criterio de los jueces, no es una cuestión objetiva donde uno podría decir da lo mismo quien presida esa sala, la decisión va a ser más o menos clara porque hay un criterio objetivo. Yo sé que los abogados dirán, sí, es muy difícil tener criterio objetivo porque todo tiene sus bemoles, sus luces, sus sombras, pero también hay cierto margen. No puede, porque la percepción que queda para la gente, para usted, para mí, es que depende de turno. Sí, depende claro, esa es la sensación que queda. Entonces, y si va a depender de eso, y si busco que me toque una sala amable, ¿cómo lo logro? ¿A quién mojo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién converso? ¿Con quién me tengo que juntar a comer? ¿Con quién tengo que ser amigo para que me toquen salas amables a mi caso y no contrarias a mi caso? Esa es la percepción que queda y que no deberíamos tener nunca sobre la justicia, que es tan relevante en el país, Rafa. Tal cual. Y la frase que dice la jueza María Inés Lausen me parece además en lo que tú planteas, Eduardo, fundamental. Cito, no se justifica la prisión preventiva. La frase es clarísima. Y al momento de establecer que en su criterio, y aquí es lo que ustedes plantean, es totalmente válido de conversar, me parece, al momento de decir que no se justifica la prisión preventiva en el criterio de esta jueza que estuvo ayer y que por segunda vez revoca la prisión preventiva, dice, bueno, si no se justifica en su criterio, ¿por qué los otros jueces sí consideraron que la prisión preventiva era adecuada? Porque la Corte de Apelaciones sí consideró que la prisión preventiva era la adecuada. Rafa, entonces, acá estamos viendo, evidentemente, criterios distintos. ¿Te acuerdas que la otra vez que esta misma jueza también había dicho que ella no tendría que estar en la cárcel, debería estar en su casa? Bueno, se apeló y la Corte Suprema dijo lo contrario, la apelación, no me acuerdo cuál de las dos dijo no. Y lo que se temía ahora es que una jueza que ya había sido cambiado su parecer por una instancia superior podría actuar de una manera distinta. No es así, actúa de la misma manera porque sigue manteniendo su convicción de que Katy Barriga tiene que estar con una cautelar de arresto, pero en su casa, no dentro de un recinto penal.
Claro, es súper importante lo que tú dices, Rafa, precisamente como para aprender cuándo amerita y cuándo no. Porque también recuerdan la primera vez que se hacía la comparación y se decía, bueno, ¿por qué Jadwe sí y en primera instancia Katy Barriga no? Y ahí la justificación era, bueno, porque Jadwe seguía como alcalde en ejercicio y podía volver a cometer el mismo fraude. Entonces, esa era la justificación que se daba. Y Katy Barriga no era una alcaldesa en ejercicio, entonces no tenía cómo hacerlo. Eso fue lo primero que se dijo. Después, cuando Jadwe ya no siguió como alcalde, efectivamente se fue de prisión preventiva. Después evolucionó y decían, bueno, y lo otro es que no hay peligro de que se arranque del país por sus hijos y por otras cosas. Entonces, claro, ahí uno se pregunta, bueno, aquí efectivamente van directo a lo que dice la ley, cuándo amerita o cuándo no amerita. Aquí quedan que le tienen buena o le tienen mala a una persona. Aquí después se exponen también, porque recordemos que cuando se fue a prisión preventiva dijeron, no, es que fue porque ella fue provocadora. Y empezó entonces desde su casa a hacer como que aquí nada había pasado y a meterse a estos servicios de OnlyFans y todas esas cosas, y eso fue provocador, y si bien eso no estaba legislado y podía hacerlo, pero eso entonces da mucha rabia, entonces se va para adentro. Y lamentablemente eso, ¿qué es lo que hace? Lo único que hace es dañar más a la justicia, siento yo. Sí. Hay tres argumentos, me gustaría plantearlos. Recordemos que cuando se ve la medida cautelar de prisión preventiva hay tres criterios. Esto viene en general. 1, peligro para la investigación. 2, peligro para la seguridad de la sociedad. Y en tercer lugar, podríamos decir que podría haber riesgo de fuga. Esos son los tres elementos a grandes rasgos que se evalúan. Y acá, en algún momento también, Mari, sumándome a lo que tú estabas planteando, se vio que Katy Barriga, al estar afuera, podría, tomando en cuenta que no es la única imputada, sino que hay varios más, entre ellos Luis Japaz, que es el asesor directo que durante esta jornada conversará con nosotros, tiene que ver con que podría haber gestiones para interferir en la investigación. Y ese criterio, ese argumento, ayer no fue considerado por la jueza y que sí habría sido considerado por quien en su momento estableció que debiese ingresar nuevamente a la prisión preventiva. Entonces, esos tres criterios son los que finalmente se observan al momento de establecer una medida tan grande como es la prisión preventiva a propósito de intervenir en la investigación, es lo que habría sido considerado la vez anterior al regresar a Katy Barriga al interior. Ojo con un dato, Ojo con un dato. Primero que todo, ayer, Eduardo, adelantamos que era la misma jueza. Yo no quise adelantar que podría ser el mismo pronunciamiento, pero a mí me gustaría también plantear que Cristóbal Bonasich tuvo una intervención con mucho detalle. Que voy a decirlo súper higiénico porque se resguardó esto, el abogado Katy Barriga, que tiene que ver con lo que ocurre con la hipoterapia de el hijo de Katy Barriga. Y lo pongo solo en general porque el detalle no podemos contar hasta ahora, porque hay cierto resguardo, pero la exposición que hizo con todos esos puntos me parece, por lo menos quienes estuvimos adentro, que fue muy relevante al momento de establecer el que la jueza considerara estos puntos para poder tomar la medida de arresto domiciliario total. E incluso se estableció y se aclaró, ¿se acuerdan la investigación que se estaba haciendo en torno a esta suerte de dictado que hacía Katy Barriga a la persona que entregaba el informe que decía que tenía que ir con papá y mamá a la hipoterapia y no con uno? Era y papá y mamá, ¿se recuerdan? Sí. Es súper genérico, estoy tratando de explicarlo. Bueno, sí, perfecto. Cristóbal Bonasich dice que esa frase fue sacada de contexto y que por la condición que tiene su hijo, esa frase está, al momento de extraerla así, se ve como que lo obligara a que fuese de esa forma. Sin embargo, viendo todo el contexto, y lo menciono porque la jueza asiente positivamente lo que está diciendo Cristóbal Bonasich, viendo todo el contexto, que no puedo detallar hasta ahora de la mañana, sí se entendería en esa situación, ese hecho, y por eso es que ayer Eduardo me preguntaba, bueno, ¿qué pasó con esta investigación? No ha habido ningún tipo de consecuencia a propósito de que se entendió que había sido una frase extraída, publicada, y que finalmente no reflejaba el fondo de una situación que tiene que ver con la salud del hijo de Katy Barriga. Entonces, la exposición de Cristóbal Bonasich me parece que fue clave ayer.
Además, también cita el caso de Daniel Jadwe, ya que lo mencionabas, Mari, a propósito de estos elementos coincidentes o no, como dos exautoridades municipales, alcalde y alcaldesa, y que por tanto también fue considerado, entendemos, por la jueza, que además dice no hay ningún motivo para que esté en prisión preventiva. Sí, por supuesto. Ya vamos a volver contigo, Rafa, y este tema que, ojo, queda todavía otra arista, que es la de Joaquín Lavín Jr. y lo que sucedió ayer con él, pero tú también vas a estar en un ratito más con el ex asesor Japaz. Vamos a conversar con ellos, así que regresamos con este tema en un rato más. Y una lista de Joaquín Lavín León que incluiría, ojo con esto, un eventual triángulo amoroso que se ha comentado en la última semana. Se lo vamos a preguntar también a Luis Japaz.